En lo que a mí respecta, en Alemania rápidamente me di cuenta que por mucho que me fascinara Homero, mi responsabilidad intelectual era con Chile y América Latina. Y entonces cambié de giro. Me pasé a realizar el doctorado en Historia Antigua, a hacerlo sobre un tema latinoamericano. Es decir, que yo descubrí la identidad, si tú quieres, fuera de Chile. Ajá. Porque en Chile, es decir, normalmente yo era un profesor bastante brillante y uno de los grandes cumplidos que me hacían siempre es que yo era un intelectual europeo. Bueno, lo que a mí en esa época me producía una cierta satisfacción porque era un reconocimiento de algo. Pero cuando llegué a Europa, en primer lugar me di cuenta que eso no era lo mío y que yo estaba trabajando en algo que finalmente nunca podría tener mayor importancia que el folclorismo y la curiosidad de haberlo hecho fuera del mundo de los especialistas que tenían los medios para trabajar en eso. Y que además mi responsabilidad era, como digo yo, con América Latina y con Chile. Y a partir de entonces se generó en mí una decisión y una vocación y una línea de trabajo que va desde el descubrimiento de cómo se hizo el nombre de América, que aunque los franceses traten de decir que francés fue Bilbao el que lo inventó, sin lugar a duda, y eso lo reivindico, justamente he escrito un libro sobre eso, y luego tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo funciona la cultura, cómo funciona el pensamiento, cómo se ha desarrollado un sentimiento americanista que crea una identidad y que esa identidad se expresa en el arte. Dicen que una imagen vale más de 1000 palabras. Te quería preguntar, Miguel, sobre el rol de la imagen en la conquista de América. Hay la imagen que van a dar los conquistadores de lo que es América. Hay la imagen, ¿no es cierto?, que se dan, que son realmente demasiado, son muy fantasistas sobre la conquista, sobre los indios, etc. Y luego hay el imaginario de la conquista, que implica, ¿no es cierto?, un sistema de dominación. Es decir, hay varios imaginarios que se juegan ahí. Nuestro mundo es visual, fundamentalmente, en gran medida, no digo que sea solamente visual. Pero lo que más nos une son la comunidad de imágenes. Sí, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos y siempre. No te olvides que justamente los países necesitan crearse símbolos visuales para tener, ¿no es cierto?, una iconología nacional. Claro. Sí. ¿Ah? Y la gente, ¿no es cierto?, frente a esos símbolos, sobre todo cuando están en el extranjero, tocan la canción nacional y lloran. Exactamente. ¿Ah? Bueno, si uno abre América Imaginaria, voy a abrirlo para dar el ejemplo, digamos, se encuentra con distintas imágenes. Bueno, acá es interesante este detalle, ¿no? Claro. La llama, según los cronistas de la época, el tema fundamental cuando se encuentra América es cómo llega el europeo a entender la realidad americana. Sí. El europeo solo tiene referentes europeos. Por lo tanto, cuando trata de entender lo americano, aplica esos referentes a América. Claro. Se encuentra entonces con el puma. Y el puma es un león. Pero el europeo dice, sí, pero es un león degenerado porque no tiene melena. Se encuentra con la llama, dice, sí, un camello, pero es un camello más chico y sin joroba. Por lo tanto, sale toda una idea de la degeneración de lo americano. Idea importante porque, es decir, de alguna manera esa idea ha trascendido de los animales, incluso hasta los seres humanos. En ese sentido, ¿en qué medida, por ejemplo, en materia intelectual, el pensamiento de un europeo tiene más validez que el pensamiento latinoamericano? El europeo puede crear, ¿no es cierto?, un concepto y ese concepto es un concepto que se difunde por el mundo. El latinoamericano crea un concepto y no se difunde por ninguna parte porque no tiene eco, no tiene resonancia, porque los medios de publicación y de difusión no son los mismos. Sí. Incluso en el caso, si tú quieres, de los pintores. Los pintores que tienen éxito son justamente los que tienen éxito en Europa. Si no, son pintores locales y no tienen realmente ese reconocimiento como tiene Mata, que va a tener reconocimiento en Europa, como tiene Botero por otras razones, pero de todas maneras ese es el tema fundamental. Hablemos sobre los 100 nombres de América, eso que descubrió Colón, que es bien interesante cómo este nombre aparece en una conversación con un taxista, al parecer, ¿no? La historia es simple. Yo tomé una vez un taxi en Barcelona y de repente el chofer me dice, pues usted no es de aquí, ¿eh? No, le dije, no es de aquí. Pues ¿y de dónde es? Me dice. Bueno, yo soy de América. Ah, me dijo, de eso que descubrió Colón, como diciendo aquello que es más lejano a nosotros. Claro. Bueno, y entonces eso me quedó grabado, porque era la forma de ver un poco lo que era América, eso que descubrió Colón. Eso, que no es una persona, no es un individuo, es una cosa. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Y es una cosa lejana en ese caso. Lejana en la historia y lejana en la geografía. Sí, y que, bueno, acá hay un diálogo entre estos dos libros. Digamos, es una contraposición entre la imagen de alteridad,
O sea, la imagen del otro, Ajá. América imaginaria, y la identidad. Y la identidad. Que son los 100 nombres de América. Sí. La imagen del otro es cómo nos vieron. Y la imagen de América es cómo nos vemos. Exactamente. Y dentro de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman los 100 nombres de América? Porque hay 100 formas de vernos, ¿no? Que pasan por distintos conceptos. Por ejemplo, hay temas de cómo se ven determinadas, digamos, hay muchas culturas en América, ¿no? Que se expresan en la música, se expresan en la lenguaje, se expresan en el baile, se expresan, etc. Y entonces, dentro de esas culturas hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes españoles, hay antecedentes indígenas, hay antecedentes africanos, hay antecedentes de la inmigración. Y cada país o cada región va a dar un nombre que englobe, ¿no sé, la totalidad de la población. Usted hizo clase en la Escuela de Administración, Escuela Nacional de Administración. Sí, y la ENA. hizo un ejercicio muy interesante con sus alumnos, que lo sí, hizo sí. describir. ¿Cómo supiste eso? Eso me llama la atención. Tengo ahí un pajarito que me contó. Pero me gustaría que nos compartiera esa experiencia. No es que en la ENA, cuando llegué allá viendo que los muchachos eran tipos más o menos inteligentes, decidí voy a hacer una imagen sobre los cómics. Y empecé a hacer una imagen sobre la imagen de América en los cómics. Y al final le dije, bueno, ya que ustedes han visto esto, que hemos hablado de esto, que ustedes han hecho algunos trabajos sobre los cómics, que se han intentado, lo que yo quisiera saber es cómo ven ustedes América Latina. ¿Ah? Pero quiero que me digan una sola palabra, en una palabra. Bueno, había 20 alumnos. Entonces, a ver tú. Primero dijo la palabra olé. El segundo dijo revolución. El tercero dijo corrupción. El cuarto dijo, bueno, etcétera. Y la cosa siguió por ahí. Entonces, yo iba anotando esto en la pizarra. Cuando terminaron, yo los miré y les dije, muy bien, a ver, léalo de nuevo. Lo leyeron. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ustedes que van a gobernar este país, en lo económico, en lo político, etcétera, ¿le harían confianza a un país que tuviera estas características? Y me dijeron, no. Hola, soy Miguel Rojas Mix y si quieren que les recomiende un libro, sobre todo que puede ser una gran visión de nuestra América, lean El Canto General de Pablo Neruda.